Bueno, hoy estamos con Andrés Aspiro y con Javier Roger, además de ser compañeros de esta institución. Están hoy en representación del Museo Histórico Nacional, Florencia ya los presentará, y bueno, su charla va justamente a versar sobre lo que tiene que ver con las casas quintas que integran el complejo Museo Histórico Nacional. Como venimos siempre diciendo, hemos intentado que en este ciclo las miradas hacia las casas quintas de esta zona sean diferentes, ¿verdad? Desde la historia, desde la arqueología, desde la arquitectura, y en este caso volvemos, y la idea era cerrar el ciclo para empezar con un museo, digamos, hermano de nosotros, en el sentido que es uno de los 4 museos nacionales, y a su vez con la mirada histórica y la mirada antropológica de estas casas quintas. Así que, Florencia, y ya arrancamos. Les voy a presentar, uno es Andrés Aspiros y el otro es Javier Roger. Tienen un extensísimo currículum, así que lo que hice no lo fue vamos a leer. unas líneas nomás. Les voy a contar que Andrés es licenciado en Historia, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense y técnico en Museología de la UDELAR. Desde el 2017 es director del Museo Histórico Nacional. Y Javier es licenciado en Ciencias Antropológicas de la UDELAR y máster en Museología de la Universidad de Valladolid de España. Actualmente es coordinador de la Casa Quinta de José Valle y Ordóñez del Museo Histórico Nacional. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos y por la espera. Bueno, no me fijé la hora, pero... No, para nosotros. Sí, pero no se sientan... Bueno, un poco lo que decía Karina recién, la presentación nuestra, quizás por las formaciones profesionales de nosotros y el trabajo en el museo, no es una mirada exclusivamente histórica o exclusivamente antropológica, tampoco lo es de la arquitectura, pero sí incorpora miradas de todas estas materias. Lo primero que yo quería referir, que me parece importante, tiene que ver con el título, ¿no? Porque ustedes allí ven que dice, bueno, las quintas del Museo Histórico Nacional, y nosotros nos vamos a referir a 2 casas quintas, a la casa quinta de la familia Herrera Uriarte y la de la familia Valle y Ordóñez Pacheco. Y esto me interesa señalarlo porque en realidad el Museo Histórico Nacional tiene una particularidad en el conjunto de los museos nacionales y dentro de los museos históricos en general, que tiene que ver con esto de que es un complejo museístico, es decir, no es una sola casa, no es un solo museo, sino que es un conjunto de sedes, 8 casas, 8 museos, todos ubicados en Montevideo. Entonces, esa es una primera advertencia. La segunda advertencia tiene que ver con plantear que esta idea, esta concepción museológica, no la acompañó desde el principio. Es decir, que el museo fue creado en 1911, por una ley ese año se separan del Museo Nacional, se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional se pasa a denominar Museo de Historia Natural y se crea el Museo Histórico Nacional. El Museo Nacional de Antropología es el más joven de todos. Y yo les decía, bueno, entre 1911, que el museo en realidad no se llama museo, se llama Archivo y Museo Histórico Nacional, entonces ustedes vean que el museo convive con el archivo, lo que es el archivo general. Recién va a ser en el año 1942 que el Museo Histórico va a empezar a desarrollar esta idea de un complejo museístico, ¿no? Es decir, no de una única sede. Hasta 1942 el museo estaba ubicado en la intersección de la calle Minas y Colonia, enfrente a la Plaza de los Bomberos, donde está el colegio allí, y a partir de 1942 empieza esta idea. Y esta idea tiene que ver con la gestión del profesor Pivel Devoto, Juan Pivel Devoto, que fue director del museo entre 1940
1940 y 1982, es decir, que fue director durante 42 años, y en particular hay una obra que es de su autoría, que se llama La historia de los partidos políticos en el Uruguay, que publicó en el año 1942, que yo creo, digamos, esto es discutible, se puede discutir, pero creo que es en gran medida la obra que estructura esta idea de pensar en un complejo museístico. ¿Por qué? Bueno, porque Pibel, en ese libro de la historia de los partidos políticos en el Uruguay, una de las tesis fundamentales del libro es que la historia del país, la historia de la nación, es en definitiva la historia de los dos partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Y con ese afán de desarrollar esa idea, va a ser que justamente él, apenas se incorpore como director, va a buscar que el Ministerio de Instrucción Pública alquile al Banco de Seguros la Casa de Rivera, y va a lograr que las descendientes de Juan Antonio Lavalleja, la familia Lavalleja Landívar, done al museo su casa, ¿no? Entonces nosotros tenemos en esa primera etapa del museo de la década del 40 ese desarrollo que tiene que ver con bueno, la idea de las casas de los dos principales líderes históricos de estos dos partidos fundacionales del siglo XIX. Y en la década del 60, Pibel va a avanzar con esa, digamos, con esa noción, justamente incorporando primero la Quinta de Herrera, a partir de la muerte de Herrera en el año 1959, y la casa se va a donar en el año 61, y unos años más tarde con la Quinta de Valle y Ordóñez, que se incorpora al museo, la donación en el año 63, ¿no? Entonces, fíjense, esto me parece que es importante, ¿no? Es decir, porque si no es una idea en el aire, sino que hay un programa detrás y que tiene que ver con una forma de entender el pasado. Bien, bueno, allí tienen el lugar del cual nosotros partimos hoy en día, que es el de la Quinta de Herrera, ¿no? Hablamos de la Quinta de Herrera, pero pasa como con la Casa de Rivera o la Casa de Lavalleja, que en realidad antes tuvieron otros propietarios, ¿no? Entonces, muchas veces recordamos a un lugar solamente por uno de ellos. Bueno, ustedes allí lo que ven es el título de la propiedad, que es el título del año 1911, pero si nosotros vemos los antecedentes de dominios y los antecedentes dominiales de la vivienda, del terreno, mejor dicho, del padrón, vemos que el primer propietario que figura es Manuel Martínez en el año 1832, y es interesante porque está asociado a las leyes que al inicio del Estado Oriental, durante la presidencia de Fructuoso Rivera, se desarrollan en cuanto a la venta de las tierras públicas, es decir, en este caso de tierras de propios, que, bueno, que se van a poner a la venta, y que se van a poner a la venta por el régimen de enfiteusis. Y entonces, en ese contexto, en ese marco, es que este señor, Manuel Martínez, va a comprar ese terreno, que ahora lo vamos a ver, que era de 4 cuadras y 1.600 varas, ¿no? Es decir, todavía estamos en una etapa previa a la sistematización de todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de los agrimensores y demás. Entonces, bueno, vemos que las formas de medición de los terrenos son muy diversas. Bueno, 4 cuadras y 1.600 varas. Y en 1866, los descendientes de Martínez lo van a vender a otra persona, que es Juan Aben o Aren. Aparece de las dos formas. De las dos formas, o la caligrafía a veces es un poco tramposa, la caligrafía del siglo XIX, pero bueno, él va a ser el siguiente propietario. Y en el año 87 es que va a comprar la casa, en 1887, va a comprar ese padrón Antonio Cardoso, que era un comerciante, y que allí es donde empiezan a surgir los primeros datos, ¿no? Que tienen que ver con que, bueno, sabemos que la casa que compra Antonio Cardoso tiene
se habla de una población, o sea, de una casa y de una arboleda. Es decir, que es eso lo que figura en el padrón y no mucho más que eso. Pero es interesante referir al uso, es decir, el uso no está asociado a la vivienda permanente, sino que está vinculado a un uso de descanso. Es decir, que la familia Cardoso la usa como un lugar de esparcimiento, de veraneo, en el cual, bueno, se retiran de la ciudad para pasar allí su tiempo libre. Y después, finalmente, va a ser en el año 11, ese título está firmado, la compraventa de la familia de Luis Alberto de Herrera es del 15 de julio de 1911. Bueno, lo termina adquiriendo Luis Alberto de Herrera. Se habla nuevamente de arboledas y poblaciones. Es decir, que las mejoras que había desarrollado Cardoso no parecen haber sido demasiados cambios en relación a la situación original que yo referí recién. Una extensión de 3 hectáreas, es decir que esto es interesante porque si nosotros pensamos la ciudad, tenemos que pensar que en este momento, cuando yo estaba mirando antes de venir, que por ejemplo a nivel de la seguridad de la policía se dependía del inspector de extramuros, ¿no? Es decir, se seguía hablando con formas de referir a la ciudad que son muy antiguas, ¿no? Es decir, que tienen que ver con el pasado colonial, y esa área se seguía considerando en 1911 como un área suburbana. Que si nosotros pensamos en la ciudad como anillos, ¿no? Es decir, como anillos concéntricos que se van como desarrollando desde la ciudad vieja a la ciudad nueva, todos estos terrenos de propios y demás que se ponen a la venta, podemos ver que estas quintas en sí son quintas que no son las quintas como la que va a hablar Javier ahora, más adelante, que son mucho más grandes. Es decir, la quinta de Piedras Blancas que ustedes van a ver ahora con Javier es una quinta de mucho mayor extensión. Pero para que ustedes vean de qué territorio estamos hablando, aquí tienen General Flores, ¿se ve el cursor ahí? Acá está General Flores, acá está La Rañaga, acá está San Martín, La Rañaga, que es Luis Alberto de Herrera, hoy en día, y esta sería la Quinta de Herrera, esta que estoy señalando acá, que como ven, en el fondo del terreno pasa el arroyo Cerrito, que está hoy en día entubado, es decir, que no lo podemos ver, pero es uno de los tantos arroyos entubados de la ciudad, y aparece referencia a la vegetación, es decir, a lo que podrían ser esas arboledas, y aparece aquí una población. Es decir, que no varía demasiado de esto que yo les venía comentando recién. Este terreno que nosotros vemos aquí es la Quinta de Hoffman, que es lo que ustedes tienen allí, que es la casa que está, el predio que está enfrente por la calle Margarita Uriarte. Es decir, si ustedes se paran en la vereda de la Quinta de Herrera, que está en Luis Alberto de Herrera y Margarita Uriarte, tienen hoy en día un gran padrón donde funciona allí una escuela, pero que bueno, eran la antigua Quinta de Hoffman. Y me interesa mostrárselas porque ustedes han venido participando de todo un ciclo muy extenso y seguramente esto no les llama la atención, pero bueno, confirma que no solo en el Prado, sino que en toda esta zona que aparece referida en la documentación de la época como la zona del Cerrito, pero que si ustedes ven allí en ese mapa que yo les mostraba recién, en ese detalle, aparece como el brazo oriental, es decir, que ya aparece el nombre del brazo oriental o de Atahualpa, y ustedes lo que tienen aquí es justamente el arroyo del Cerrito. Vieron realmente una imagen muy atractiva desde el punto de vista paisajístico,
Y en este caso, aquí los niños de la familia Hoffman que están pescando. Ahí no se ve bien, pero hay unas cañas. Y bueno, lo que sería el frente de esta quinta, que tenía su frente también por la calle Larrañaga. Bueno, esta es justamente una vista de la avenida Larrañaga y Boes, hoy General Flores, más o menos donde está el monumento a Luis Alberto Guerrera, digamos, ¿no? Como para que nos ubiquemos, aproximadamente 1900, ¿no? Es decir, fíjense que esto es interesante, la imagen, por varias cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, para que pensemos lo que es el transporte de la ciudad, ¿no? Es decir, lo que era llegar, salir de los muros de la ciudad, ¿no? Con esa lógica de los extramuros, y esto es algo que en la propia familia Herrera lo cuenta, que por ejemplo cuando Herrera con su esposa, con Margarita Uriarte, salían, iban al teatro, supongamos, muchas veces no regresaban a la ciudad, ¿no? Es decir, en la noche, si era una... Perdón, no regresaban a la quinta, sino que se quedaban en la ciudad, se decía, ¿no? Que era quedarse en el centro, en la ciudad vieja, ¿no? Y de pronto se quedaban en un hotel, ¿no? Por, las dificultades asociadas al transporte en la noche en ese lugar. No lo dije, no se lo presenté hoy, pero aquí los tienen una foto un poco posterior del año 27, Luis Alberto Guerrera, en una imagen que va a ser, digamos, más anciano luego, pero muy parecida a la que todos conocemos, Margarita Uriarte, su esposa, y María Hortensia Herrera, la hija de ambos, junto al capitán del barco, que fue la foto que encontré. Fíjate, perdón, sí, porque claro. Ahí sale cortado una parte, por eso, está bien. Esto debe ser por el Zoom. Sí, por algún dato, digo que no, creo que no. Te queda fuera. A ver ahí, no, está todo bien. Entonces, yo le decía, la familia Herrera compra, Luis Alberto de Herrera compra esta casa, el título está a nombre de él, y se van a establecer allí, pero como vivienda permanente. Entonces ahí ya tenemos un cambio, es decir, nosotros tenemos una experiencia, un uso del predio de la familia Cardoso que estaba asociado a un uso esporádico de esparcimiento a un uso permanente. Y claro, pensar en un uso permanente implica sumar confort a la vivienda, realizar cambios. Y entonces, en esa idea va a ser que la familia le va a encargar una reforma, que es interesante porque vieron que el proyecto dice reforma de fachada y agregado de un techo a 2 aguas y una galería a una quinta de propiedad del señor Luis Alberto de Herrera. Es decir, es interesante porque queda muy claro que se trata de una reforma, ¿no? Es decir, que allí hay una casa que se toma como base, que es la vivienda de la familia Cardoso, sobre la cual se va a hacer esta reforma, que va a estar a cargo, aquí tienen los nombres del estudio, de Arteaga, Martorell y La Sala, arquitectos e ingenieros que tenían su estudio en la calle Alzheimer número 33, en la Ciudad Vieja. Sebastián Martorell era ingeniero, Arteaga también era ingeniero, pero La Sala, capaz que Jorge Esquinca, son arquitectos de los cuales tenemos que estudiar mucho más, pero en la ciudad hay 2 ejemplos que ustedes seguramente conocen. Uno de ellos es el Palacio Pietracaprina, que es la actual Embajada de Brasil, en la calle Boulevard Artigas y Avenida Brasil. Ese palacio, que perteneció al hacendado Roberto Pietracaprina,
fue proyectado por el arquitecto Gardelle, no como el cantante, que justamente trabajaba en el estudio de estos arquitectos. Después hay otra obra muy conocida que es el Palacio Echegaray, que está en la calle Mercedes entre Rondó y Paraguay. El palacio que manda hacer el doctor Alfredo Echegaray, ¿no? Es decir, que se llama igual a su homónimo, digamos, ¿no? Que es la misma familia que tiene la propiedad hasta el día de hoy. Y el desarrollo de ese cambio es un cambio notorio que tengo que apurarme, que se resuelve de esta forma, que en realidad, si ustedes ven, hay cosas que finalmente no son así como aparecen aquí, pero finalmente este es el planteo, digamos, más relacionado a la realidad de hoy, ¿no? Entonces, ahí lo que me interesa, el cambio es notorio en cuanto a este aspecto de una vivienda, un cottage inglés, ¿no? Es decir, esto es interesante también porque Herrera estaba muy influenciado por todo lo que tenía que ver con Inglaterra. Y entonces, no es casual esto, ¿no? Es decir, no es casual que los estilos, de la misma forma que Valle, por ejemplo, en el interior de su vivienda hay un gusto por lo afrancesado, bueno, eso también tiene que ver con las características, los intereses de las personas. Y ustedes allí, pueden ver la presentación de las dos plantas. En la parte superior aquí tienen el esquema de la planta baja, y aquí tienen el esquema de la planta alta. Lo que me interesa plantear aquí es que la quinta tiene en la planta baja, está sobre todo focalizada el área social de la vivienda, y que el área privada, los dormitorios de la pareja, van a estar en la planta alta. Y en la planta baja va a estar algunas salas que para nosotros, digamos, son importantes, que ahora yo se las voy a mostrar, que tienen que ver con el escritorio de Herrera, que es este que está aquí. Aquí hay una sala de música. Este es un jardín de invierno, que también tiene que ver con la misma idea que hay aquí en esta casa, ¿no? Es decir, con diseños que son propios de esta época. Este es el comedor, que es muy interesante toda la vista que tiene hacia el jardín. Estos son los frentes y los laterales. Y allí aparecen algunas cuestiones que son también interesantes en lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la identidad, ¿no? Es decir, yo les decía, este gusto por lo inglés, pero también aparece muchos guiños asociados, a la familia y a la identidad partidaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Por un lado, si ustedes ven, aquí los vidrios son de colores y las ventanas forman una H, es decir, una H celeste, ¿no? Y si piensan en el jardín, la elección de las plantas, de las especies del jardín, está asociado sobre todo a plantas y flores cuyos colores son el blanco y el celeste, ¿no? Es decir, que hay allí aspectos del tipo identitarios que se cuelan también en la forma de entender el espacio. Pero también algo interesante que ahora lo voy a plantear, ahora cuando veamos el proyecto del jardín,
y es que aparecen elementos vinculados a lo americano, porque de la misma forma que Herrera tenía un gran interés en las relaciones con Inglaterra, también tenía un gran interés en lo americano, ¿no? Es decir, recuerden que él era historiador, además de político, y bueno, y su obra podría ser entendida como la de un americanista, en cierta forma. Y eso también se ve en el jardín, porque en el jardín aparecen a la sucesión de especies exóticas, como las que son típicas de estos parques, de estas casas quintas, también hay especies autóctonas, ¿no? Es decir, que tienen que ver con esa idea de una valorización de lo autóctono, de lo americano. El proyecto de transformación del jardín es de Racine. Racine es una figura importante que, bueno, seguramente ustedes conocen, porque, bueno, en gran medida, buena parte del diseño de la ciudad, de sus espacios públicos, de sus espacios verdes, tiene que ver con su gestión. Fue director de paseos de la Intendencia, y también su obra se plasmó en muchas familias, ¿no? En muchas casas particulares. Y bueno, fíjense que el proyecto es del año 1911, es decir, que enseguida que la familia adquiere la vivienda, le encarga el proyecto. Si ustedes esto lo ven de cerca, van a ver que hay una serie de números aquí que indican el tipo de especie que se está plantando en cada caso, pero ¿cuáles son las especies? Bueno, aparecen tipas, cedros, araucarias, diversidad de palmeras, acacias, pinos, variedad de rosales. Y hay un elemento que también tiene que ver con la identidad de la casa, que es un ceibo blanco, ¿no? Es decir, que está asociado a, bueno, todo el mundo recuerda ese ceibo blanco, que un hijo de ese árbol es el que está plantado junto al monumento que está en Luis Alberto de Herrera y General Flores, ahí en la plazoleta, ¿no? Otro aspecto a destacar tiene que ver con el alajamiento, ya pensando en el interior de la vivienda, tiene que ver con las vidrieras que realiza Arturo Marchetti. Arturo Marchetti es un personaje muy importante en el desarrollo de la historia de los vitrales aquí en el país, no era de origen italiano. En el Palacio Legislativo hay vitrales de su obra, es decir, que no solo desarrolló vitrales, digamos, en obras públicas, sino que también desarrolló numerosos ejemplos para familias de ese patriciado local, de esa burguesía montevideana. Otro aspecto a señalar es el que tiene que ver con el confort y la salubridad. Es decir, nosotros tenemos que pensar que estamos en una etapa de transición, ¿no? Donde del baño que está afuera y el baño, ese baño más tipo letrina, digamos, ¿no? Es decir, se empieza a incorporar una serie de elementos que en este caso son de origen inglés, por ejemplo, es decir, me refiero a los artefactos, y bueno, y en la casa, en la planta baja, hay 2 baños, este baño que es el baño principal de la casa, un toilet que está asociado al escritorio de Herrera y un baño de servicio. Y en la planta alta hay otro baño con bañera también que está asociado, bueno, a los dormitorios. Esto es importante, bueno, lo de la salubridad, bueno, es evidente pensar lo que era el cambio, ¿no? En cuanto al acceso al agua potable, bueno, las aguas corrientes, ¿no? Es decir, cambios que ya se habían dado antes, pero que, bueno, estas viviendas procuran incorporar al máximo de confort de todos esos adelantos. Aquí tienen algunos aspectos de la casa, tienen el salón principal, que, bueno, tiene esta gran estufa con este hogar de grandes dimensiones. Aquí no se ve, pero hay una mesa de máquina de escribir que
que todos quienes recuerdan haber conocido a Herrera, recuerdan que Herrera en realidad no estaba siempre en su escritorio, sino que el escritorio estaba más asociado al trabajo personal, ¿no? Es decir, al trabajo en solitario, y que recibía a sus partidarios, a quienes llegaban a la casa, los recibía desde esa mesa de máquina de ubica las mesas de máquina de escribir, de esas accesorias, que estaba allí ubicada y que, bueno, si ustedes ven, permite ver el portón perfectamente. Y otro espacio de la casa que me parece también interesante mencionar, porque tiene que ver con Margarita Uriarte y también con la forma de sociabilidad, no solo de los varones, ¿no? Es decir, porque hablamos del escritorio y la forma de sociabilidad de Luis Alberto de Herrera, pero el oratorio. Hay un oratorio que era del uso de Margarita Uriarte. Este es el comedor, que como yo les decía, si ustedes se acercan hasta aquí, tienen un gran ventanal que da una vista muy despejada del jardín, que realmente es muy lindo. Y luego una sala de música donde en algún momento hubo un piano, y que estaba asociado también a un espacio de sociabilidad, de recepción de invitados, ¿no? Así que tenemos que pensar en una vida social muy activa que tenían estas familias. Claro, la casa va a tener una actividad, digamos, nosotros podemos leer esta casa desde dos puntos de vista. Podemos leer la casa como un espacio vinculado a la política, ¿no? Es decir, y pensar que Herrera muere en el 59, que su último discurso público lo hace desde el balcón de esa casa, ¿no? Es decir, que fue un lugar de peregrinación de partidarios y no partidarios, ¿no? Pero también lo podemos leer como desde el punto de vista de las artes decorativas, desde el punto de vista de las formas de vida de las clases altas, de cómo vivían, de qué forma era su vida cotidiana. Es interesante porque todas estas quintas van a vivir un proceso de achicamiento, ¿no? Es decir, en este caso, a partir de 1945, donde ustedes ven allí un proyecto de fraccionamiento que, si ven, allí los planos se ven, quizás se ven un poco chicos, pero bueno, ven cómo en realidad de aquel planteo de las 3 hectáreas queda realmente muy reducido, porque, bueno, eso se empieza a hacer cada vez más pequeño. Y ahí es interesante porque tiene que ver también con la historia política y la historia electoral, porque según cuenta Víctor Aedo, y también la calle Herrera, que está asociado a la financiación de las campañas políticas, ¿no? Es decir, que a lo que implicaba una campaña política y a los gastos, ¿no? Es decir, que era necesario seguir. Porque los dos primeros que no se ve ahí son de 50 y 51, ¿no? Exacto. Ah, claro, perdón, ahí no se ve. El No, primero, no sé, claro, tenemos un primer fraccionamiento del 45 y después tenemos 50, 51, 60, 66, que esos fraccionamientos avanzan. En el 59 muere Luis Alberto de Herrera, ¿no? Y como yo le decía, hoy en el medio de esta historia, en el año 61, es que la casa es donada por María Hortensia Herrera y Luis Alberto Lacalle e Inés Lacalle, que donan al Ministerio de Instrucción Pública con destino a museo, que donan no solo la casa, sino con todo lo que tenía dentro, incluida su biblioteca y su archivo, ¿no? Así que pasamos de todo ese, digamos, ¿no? Es decir,
de toda esa realidad que vimos recién, bueno, a esta que ustedes conocen bien. Bueno, vamos a viajar un poquito, nos vamos a ir a otro barrio de Montevideo, que es Piedras Blancas, ¿sí? Ahí, para ubicarnos un poco, vemos en el mapa pequeño que está en rojo, delimitado para ubicarlo dentro de Montevideo, al barrio. A ver, habitualmente decimos que es el noreste de Montevideo porque en realidad hay como una tendencia, ¿no?, a que la centralidad está en el centro, el barrio centro y en la costa. Pero dentro de todo también en lo que es territorialmente está como en una franja media de lo que es el departamento. Y en el otro mapa vemos los límites. Con este puedo marcar. Aquí es donde está la quinta, ¿sí?, donde está el museo, y estos son los límites del barrio Piedras Blancas, ¿sí? Tenemos Mendoza, Aparicio Saravia, Rafael y bueno, Domingo Arena, que está hacia el norte. Y Repeto, ¿no?, es la continuación hacia este lado. Esto es lo que es actualmente Piedras Blancas. Esta es General Flores, que viene aquí en diagonal, y esta es la actual Belloni o Belloni, como también se la conoce particularmente en el barrio. Esto para ubicarnos en la zona. Aquí tenemos, y ahora vamos a ir a una ampliación, o nos vamos a detener. Ven, aquí hay un círculo. Este es un mapa topográfico de 1843. ¿Sí?, del año 1843. Y ese círculo que estaba marcado es esto que amplió aquí, para que se vea precisamente cómo ya en esa época figura, y desde antes también, pero ya en este mapa lo encontramos, Piedras Blancas ahí, precisamente porque era un lugar de referencia en el territorio, era un lugar donde había afloramientos de piedra de un color blanco lechoso, dicen, según establecen, digamos, relatos de época, eran de referencia también porque eran como un círculo o aproximadamente una formación como aparentemente circular, que podía llegar a 4 metros de altura, algunas piedras, algunas estaban agrupadas, otras separadas, pero eran un lugar de referencia precisamente para los que pasaban por esa zona, que era el camino, porque se divisaba de lo que es Camino Maldonado, ¿sí?, que hoy sigue siendo Camino Maldonado, y lo que es Cuchilla Grande o Belloni actualmente, ¿sí? Esta viene a ser General Flores hoy día, y esta viene a ser Belloni, ¿sí? Aquí estaban las Piedras Blancas y era un lugar de referencia para los que iban y venían hacia el este, ¿no?, Mina, Rocha, Maldonado, etc. Y entonces de ahí es de donde proviene esa denominación. Aquí también vemos donde dice Legris, es un lugar importante, digamos, de referencia también histórica, era el saladero de Legris. Esta era una zona de saladeros y también de pasaje y de pastoreo, ¿sí? Podía haber algunas zonas, sobre todo en esta época, ¿no?, de cultivo, pero básicamente vamos a encontrar varios saladeros en la zona, y uno era importante, era el saladero de Legris, que de hecho durante lo que fue el gobierno del Cerrito, ¿sí?, durante la Guerra Grande, precisamente era un lugar de abastecimiento del gobierno del Cerrito, precisamente, ¿no?, de las huestes de Oribe, y de hecho se señala que en esta época, a partir de 1843, ¿no?, después, digamos, durante el desarrollo del conflicto, estas piedras se empiezan a utilizar precisamente, por ejemplo, para generar
como que se llama, no es un estanque, digamos, para formar una represa, ¿sí? Para tener un lugar de, no me sale, como una represa, claro, un lugar de acumulación de agua asociado, como un estanque, un embalse asociado al frigorífico de Legris, ¿sí? Que era en donde se proveían a las tropas de alimento, ¿no? Por la faena. Esto precisamente para tomar un poco referencia a histórica desde dónde proviene el nombre, y también esa zona es importante, la figura de Legris, que de hecho esta es una foto del 30, si no recuerdo mal, del 31, es lo que quedaba de la fachada, ¿no? de parte de la construcción del frigorífico, que actualmente ahí hay una estación de ANCAP, los que pasen por ahí, en Beloni y General Flores, y al lado está la cancha de fútbol del Potencia. En esa zona era donde estaba instalada esta construcción. Legris, ¿por qué es importante también? Porque Legris va a comprar los terrenos que corresponden a la Quinta de Valle posteriormente, a los descendientes de Santiago Trapani en el año 1851. En el 51 terminó la Guerra Grande, ¿no? En el 8 de octubre se firma acá, ¿no? Ahí va. El 8 de octubre se firma, se acuerda la paz, y si no recuerdo mal, en julio del 51 es que Legris compra a esos herederos el terreno que va a ser posteriormente la Quinta de Valle. Y aquí está marcado en rojo el terreno, el territorio que ocupaba esa quinta. Eran 36 hectáreas. Esta de aquí, ¿sí?, viene a ser Beloni hoy día, Cuchilla Grande. Los límites de entonces, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero traídos a la actualidad, tenemos Beloni, aquí es Teniente Rinaldi, Rafael al fondo, y Capitán Tula sería el límite que queda al norte. Aquí tenemos la casa, este es el museo hoy día, ¿sí? Pero tengamos en cuenta ese territorio, ¿sí?, que es el que ocupaba precisamente la quinta. Entonces, les decía, Legris compra en el 51, posteriormente Pablo Duplessis, que fue un banquero importante, comerciante, banquero importante, primer presidente del Banco Comercial, adquiere este terreno, esta quinta, y es precisamente a la sucesión de Pablo Duplessis que en el año 1904 Valle y su familia van a comprar la quinta, ¿sí? Ellos vivían en Montevideo, cercano centro, Ciudad Vieja, ¿no? Vivieron en varias casas, que de hecho estamos rastreando, ¿no? Porque hace referencia incluso Matilde cuando fallecen algunos de sus hijos, dónde fue que vivían en ese momento. Ahora después les comento un poquito más sobre eso, pero es en el año 1904 entonces que José Valle y Ordóñez compra la quinta. Básicamente para hacer rápidamente un repaso histórico, y después vamos a detenernos en algunos momentos. Como decía Andrés, esta es una de las 8 sedes del museo. En el año 1975 se la declara Monumento Histórico Nacional, ¿no? El conocido como Año de la Orientalidad, en el marco de la dictadura cívico-militar. Ahí hay designaciones, listados enormes, ¿no?, con muchos de los sitios que hoy continúan siendo Monumento Histórico Nacional. Uno de ellos es la Quinta de Valle. Bueno, con respecto al patrimonio que tiene, variadas colecciones, ¿no?, dentro de su acervo, más allá de lo edilicio, y tiene también la parte de especies vegetales a la que vamos a hacer referencia. Son 36 hectáreas, de las cuales hoy día nos queda aproximadamente 1 hectárea, ¿sí? El museo hoy día ocupa más o menos esa área. Fue comprada en el 4. Recuerden que Valle fue presidente entre 1903 y 1907,
y luego entre 1911 y 1915. Entre las dos presidencias, la familia Valle viaja a Europa y se están bueno, en Francia, pero están en distintos países y también van a otras regiones como ser Palestina, Egipto, etc. Y es precisamente estando de viaje que, mediante cartas, él tiene acá como su apoderado, digamos, y hombre de confianza a Domingo Arena, que era su amigo y correligionario, que es a quien le encomienda el seguimiento de las obras para la ampliación de esa casa que de hecho ya existía, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una ampliación y una reforma y construcción también de otras estructuras a las que vamos a ir viendo ahora después. El arquitecto que se hace cargo de estas obras es Alfredo Campos. De hecho, estamos en 1910. Campos se recibe de arquitecto en 1906. Él era militar también, conocido probablemente, ¿no? Ya se haya hecho referencia a él tal vez en alguna otra de las charlas. Por ejemplo, el Comando del Ejército o el Cuartel Centenario, el Cuartel de Bomberos son obras de este arquitecto. Pero pocos años después de egresado y sobre todo es a través de Arena que llega a Campos como arquitecto encargado de obra Valle, y mediante cartas y croquis, dibujos, le va pidiendo, ¿no?, cómo ir haciendo la reforma de esa propiedad que ya existía. Con respecto a esa periodización que podríamos ver también como para ir analizando tanto el territorio como lo que hoy es el museo, ¿no?, la casa y el jardín, como les decía, teníamos eso previo a 1904, que es cuando la adquiere Valle. Entre 1904 y 1910 es altamente probable, de hecho todavía necesitamos profundizar en los archivos, pero que hayan ido, ¿sí?, que la tuvieran más no como una casa de habitación permanente, ¿no?, como su domicilio permanente, sino como se hacía referencia, Andrés anteriormente lo mencionaba, en esta zona que eran de quintas, etcétera, un lugar alejado también, como lugar que se podía ir o por el día, por el fin de semana, o a pasar alguna temporada en ese lugar. Pero luego, a partir de 1910, 1911 y un poco más, esas reformas que van a darle la característica de vivienda permanente a la familia de Valle y Ordóñez. Y acá hay un elemento interesante que les quiero mencionar ahora, que es, como ustedes saben, Valle estaba casado con Matilde Pacheco, tienen 5 hijos, de los cuales cuando se mudan, de hecho eran 4 porque había una pequeña, ¿no?, que murió al año y medio de nacida, en el año 1894. Pero eran sus 4 hijos. Matilde ya tenía hijos, la mayoría ya eran mayores, pero digamos era una familia ampliada en ese sentido. Y también había fallecido el hermano de Valle y Ordóñez en el año 1908, que tenía hijos también, entre los que estaba Luis Valle-Berre, que luego también va a ser presidente, y de los cuales se va a hacer cargo Valle. Entonces, estando en 1910 en Europa, él empieza a pensar y manda incluso cartas pidiendo, bueno, vamos a tirar esta pared y ampliar este cuarto, y empieza como a repartir los cuartos, y en un momento se da cuenta que no le dan los cuartos, y terminan construyendo otro edificio que está al lado, que es la llamada Casa de los Muchachos, que ahora después vamos a ver también, que va a ser destinada básicamente para los hijos varones mayores, hijos, primos o sobrinos de él, digamos, y también para huéspedes, etc. Entonces, eso seguramente haya sido determinante, el fallecimiento y hacerse cargo también de más niños y jóvenes, que llevó a la construcción de esa otra casa.
Valle va a vivir ahí de 1911 a 1929, que es cuando fallece. Su esposa Matilde fallece en el 26, ¿sí? 3 años antes. De hecho, la propia familia, cuando hace la donación, a la que hacía mención a la pasada Andrés, que fue en el año 63, dicen precisamente que se mantuvo habitada hasta el 33. No sabemos exactamente, pero puede haber habido algún familiar, alguna gente cercana. El edificio de la casa de la familia, ¿no? Después sabemos sí que, por ejemplo, la casa de los muchachos siguió estando habitada por gente también cercana a la familia. Luego en una época fue ocupada también, en un momento que se desarrollaron asentamientos alrededor del edificio. Y también otras estructuras, como por ejemplo donde estaba la carpintería, que queda también entre lo que es el edificio central de la casa y la casa de los muchachos, que ahí vivía quien era el carpintero de Valle, un anarquista, ¿no? que había venido precisamente de Buenos Aires, se había instalado ahí, trabajaba ahí y siguió viviendo durante varios años luego de fallecido Valle. Pero bueno, esa época como un momento de análisis entre el 11 y el 29, y luego esto, ¿no? ¿Qué pasó con ese lugar entre el 29 o el 33 hasta el 63 que lo donan y el 67, que es el año donde recién ahí se inaugura el museo como tal? Y luego del 67 a la actualidad. Vamos a este plano, el de arriba. Bueno, el de abajo es el mismo que ya vieron. En la actualidad está marcado lo que eran las 36 hectáreas. El de arriba es el mismo plano que vimos para Herrera, que fue levantado en el año entre el 16 y el 17 y elaborado finalmente o publicado en 1920. Aquí vemos lo que era la quinta de Valle y Ordóñez. De hecho aparecía así, no todas las quintas aparecían referenciadas así en ese mapa. En este caso la de Valle sí aparecía. Esto en rojo que vemos aquí es el edificio central y la actual casa, ¿no? el actual museo. La casa de los muchachos es esta que está acá en rojo también. Y estas otras construcciones que están acá, esta en negro era la bodega, que es un galpón, que ahora vamos a ver una foto que pudimos rescatar de no hace tanto, pero para ver un poco cómo era. Y esta casa que probablemente era eso que hacíamos mención a la carpintería y al lugar donde vivía el carpintero. Acá en el medio vemos un molino, ¿sí? Y tener en cuenta a la quinta como unidad productiva también, no solo como un lugar donde se vivía, donde vivía la familia, y acá lo vemos claramente. Esta simbología hace referencia a viñedos que tenían aquí y tenían aquí. De hecho producían vino, por eso es la bodega, y producían jugo de uva también. Hay un jugo de uva que se llamaba Piedras Blancas, que era elaborado no solo por Valle, sino que se juntaban con productores de la zona para elaborar ese jugo. Y luego también otro tipo de cultivos que no están especificados en el mapa cuáles eran, pero son estos de aquí, estas tierras de labranza, y estos de aquí son probablemente árboles frutales, ¿sí? Porque es un monte artificial, y esto que figura acá son montes naturales. ¿Vieron la diferencia en cuanto al dibujo, ¿no? Toda esta entonces era precisamente la quinta y tenía estas estructuras. Aquí para ver, esto la de arriba no se ve, no tengo cómo hacerlo, pero Es que me da miedito tocar. no sé si será con esto. No, eso es un poco. Igual les cuento. No. Tranquilo. Todavía más. Bien, acá en esta idea de la reconstrucción, precisamente, buscando en distintos archivos, distintas imágenes, para un poco encontrar alguna imagen para poder hacernos una composición del lugar de mejor manera.
Acá en el plano se ve que pasaba el tranvía, estas vías son de tranvía, y el tren. El tren ya llega a esta zona a fines del siglo XVIII y a principio ahí por 1908, si no recuerdo mal, 1909, llega el tranvía a esta zona. Esas son las referencias. El ingreso, ahí quedó corrido. Ah, no, perdón, está bien. Ven que de aquí sale esta flecha y muestra esto, ¿no? Esta es una fotografía que sale en una publicación que tiene que ver con vitivinicultura, bodegas, que es del año 1919 la publicación. Y si ustedes ven ahí lo que se muestra, por eso sale la fecha de ahí hay como un portal, digamos, esta arcada, que es la entrada a una quinta que quedaba enfrente a la entrada de la quinta de Valle, que era la quinta de Meneses. O sea, esta foto está sacada desde la entrada, podríamos decir, de la quinta de Valle. Vemos, ese sería el frente, vemos, acá están las vías del tranvía, acá se ve la calle por donde pasan, ¿no? En este caso un carruaje está pasando, un carro, y acá vemos un tren que está viniendo por la vía del tren hacia el otro lado, ¿no? Para que veamos un poco cuáles eran las vías de comunicación y cómo quedó muy bien captado en esta foto esas tres vías paralelas de comunicación que había. Esa es hoy día Beloni, ¿sí? Era Cuchilla Grande en aquella época. Esta otra flecha que vemos aquí nos muestra una foto. Este era el camino de ingreso desde Cuchilla Grande hacia la Quinta de Valle. En el dibujo del mapa se ve que estaba bordeado de eucaliptus, ¿sí? O sea, se ve acá este camino y la galería esa de árboles, que en este caso eran eucaliptus, una garita de vigilancia que había a la entrada. Y de hecho hoy día aquí se encuentra lo que es la biblioteca José Valle y Ordóñez, que es una biblioteca que tiene el MEC también en la calle Beloni. Desde ahí, digamos, era desde donde se entraba hacia la quinta. Esta otra foto es una foto desde el edificio central, desde la casa de la familia Valle Pacheco, hacia el camino, ¿sí? Visto desde el otro extremo. La fachada de la casa. En la escalinata de la foto famosa del Valle. Digamos. Esta es la escalinata, claro, que acá hay una foto que está junto a un jarrón, macetón, como un macetón, exacto. Es la escalera de entrada a la escalera principal. Esta foto es del año 1912, publicada salió en una publicación argentina, Fray Mocho, que le fueron a hacer una entrevista a Valle, a su quinta. Vemos ahí el jardín, precisamente, o parte del jardín. Ya podemos adivinar ahí los arcos de medio punto, ¿sí? De la galería techada que queda en el frente de la propiedad. Y acá, no sé si alcanzan a ver, hay dos miradores, ¿sí? que también son parte del edificio. Uno de ellos tiene un acceso por una escalera interior y se llega hasta arriba del todo del mirador. El otro solo no tiene acceso por dentro, ni tampoco se llega por dentro hasta la parte superior del mirador, ¿sí? Esta foto que tenemos aquí es una foto que es parte del archivo del acervo que tiene el Museo Histórico Nacional. Es una foto que está encuadrada, está marcada, perdón, y ahora no está en exhibición, pero digamos es parte de la colección, que en la parte de atrás dice foto del camino, no exactamente esto, ¿no? pero la idea es esta: foto del camino del fondo antes de que la quinta fuera de nuestra propiedad o antes que compráramos la quinta. O sea que es anterior a 1904 la foto. En la foto se ven, de hecho, 3 personas, mínimamente tal vez 4, que no sabemos quiénes son, pero precisamente para ver que existía también un camino hacia el fondo que estaba bordeado por eucaliptus también. Bien. Un almanaque y guía nacional de lo que sacaba el siglo, ¿no? Un periódico de la época. Esto es de 1914.
Valle se muda con su familia a mediados de 1911 y este es de 1914. ¿Por qué quiero mostrarle esto? Este es el detalle de lo que es las direcciones, quienes vivían en Cuchilla Grande entre General Flores, aquí arriba, y podríamos ir, por ejemplo, hasta Avenio, les puse acá, que es lo que hoy es Domingo Arena. Acá aparece donde es que está la Quinta Valle. Un poquito más abajo, ahí. Aquí. Ahí ven. Sin número, José Valle Ordóñez, Quinta. Pero ¿por qué les quería mostrar esto? Porque en la guía aparecían también los oficios o qué era lo que se desarrollaba en ese lugar. Entonces, ejemplo, venimos con Severino Barcala, dice estación de autos, y seguimos. Luego había un club del Partido Colorado, una tienda, una perfumería, un guarda, probablemente de tranvía, carnicería, sigo, ¿no? Empleado, agricultor, herradero, un cine de Piedras Blancas que no es el actual, el que está ahora o que es de la década del 20, pero ya había un cine. Almacén, peluquería, puesto, jornalero, chofer. ¿Por qué señalo esto? Porque era toda una zona de quintas, ¿sí? Pero para que también podamos ver la dimensión desde el punto de vista de la gente que vivía ahí y de los oficios o de las labores que desarrollaban, ¿no? Tal vez muchos de ellos asociados al trabajo en las propias quintas, pero muchos otros no, como podemos ver ahí. Incluso había un club de fútbol, aquí lo dice, que queda al lado de lo que era la Quinta Valle, hoy no existe hoy, que dice Club Atlético Intrépido Belgrano, ¿sí? De hecho sabemos que había una cancha de fútbol y probablemente en el predio de la Quinta, por algunas fotos que hay de esa época. Pero bueno, esto quería señalarles precisamente a la hora de ir reconstruyendo desde el punto de vista del territorio y de su población, cómo a través de estas fuentes también se va armando ese posible puzzle más allá del propio edificio o del territorio geográfico, ¿no? Específicamente, desde el punto de vista geográfico específicamente. Yo les decía que hay un jardín, ustedes veían, es el edificio central, ¿sí? Y alrededor tiene un jardín, ¿no? Acá vemos una parte, está con muro y enrejado. Ese jardín se ha trabajado con el jardín botánico y se han identificado 47 especies, de las cuales el 70-80% son exóticas, lo cual se condice con lo que eran las características de los jardines de esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX. Generalmente se plantaban especies exóticas. Ha sido identificada, de hecho ya hay cartelería identificatoria, etcétera, en la mayoría de ellos. Acá algunos ejemplos de lo que hay. Bueno, acá veíamos, acá tienen ¿cómo es que le llaman? De las magnolias. La avenida. La avenida de las magnolias, allá hay 2 magnolias, pero también, ¿no? Grandes, ¿no? De la época de Valle, digamos, son centenarias. También camelias, hay un membrillo. Y una foto que vemos ahí que tiene que ver con los jazmines, lo ven acá, que es interesante y lo supimos también cuando fueron los compañeros del Jardín Botánico. Son injertados, ¿no? los jazmines, hay 2 de este tipo. Y lo que nos señalaban, no sé si alcanzan a ver ahí la diferencia de color, ese es el nudo o el pie, digamos, del injerto. Que en esa época era muy común hacerlo más alto de lo que luego se empezó a hacer el injerto. O sea, hoy es mucho más común, es de estilo hacer el injerto mucho más cerca del suelo, de la tierra, de lo que se hacía en la época. Esto lo señalo porque son elementos interesantes que, como todos sabemos, suman al enfoque desde lo museológico también, ¿no? O sea, esa idea de poder, de alguna manera, entre comillas, lo digo, musealizar el jardín, identificando las especies, sabiendo más sobre ellas, pero también pudiendo, en algunos casos, saber, en este caso, algunas técnicas que tenían que ver con la jardinería o con la producción
Perdón. Ahora cuando sí. dice así, especies exóticas, es decir, que eran traídas de... Exactamente, especies Claro, exóticas no eran de otros países, de otros continentes, sobre todo Asia, Europa, Asia. hay alguna africana también, de Oceanía, y también hay nativas, pero en menor medida, pero sí las hay, ¿no? Hay guavillú, hay algunos que hay cutiá, ¿no? Pitanga, bueno, búes, o búes hay. Hay una característica que ya desde la época en que Valle vivía ahí, que es un gomero, ¿sí? Que es como el gomero de Valle, y después había un pino, un gran pino, donde había un asiento de aquellos de piedra que rodeaba el pino, y ahí hay fotos incluso de Valle sentado ahí, que ese pino se vino abajo ya hace años. Actualmente es donde están las dos palmeras que comenzaron a nacer también ahí. Porque acá hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muchos años también de, a ver, ¿cómo decirlo? De poco cuidado, digamos, y de poco manejo del jardín durante incluso décadas, ¿no? Y también ahí fue, con su propia vida, el jardín, y se fueron reproduciendo algunas especies, otros fueron muriendo. Por ejemplo, es el membrillo, que es un membrillo también centenario, en el sentido que es de la época del periodo en que Valle vivió ahí, y de hecho los membrillos son bastante distintos a los membrillos que habitualmente conocemos hoy día, ¿sí? Lo mismo pasa con hay un rosal también, que está a la entrada, que es precisamente de comienzos del siglo XX. Esto para señalar, podríamos hablar mucho más de jardín, pero no, voy a acelerar un poquito porque nos vamos de tiempo. Estas son fotos del momento, de la actualidad de la fachada, ¿no? Ahí se ve lo que les mencionaba, ¿no? Los arcos de medio punto, tiene columnas de hierro, es una galería techada la del frente, y luego es una galería descubierta que está todo alrededor en el resto de los laterales, los dos laterales y el fondo del edificio. Balaustrada, como ven aquí también. Aquí al fondo se alcanza a ver, estoy viendo, la casa de los muchachos. La casa de los muchachos era parte del predio cuando se designa, se le da la protección del Monumento Histórico Nacional, y la designación eran 2 hectáreas, incluía la quinta, la casa quinta, concretamente la casa, y la casa de los muchachos también. Eso luego fue desafectado, y hoy día, ya desde 2013, ahí funciona un jardín de infantes con una ampliación, por lo cual el predio que queda bajo la órbita del Ministerio y del Museo es esa casi 1 hectárea que les mencionaba al principio. Este es un proyecto que se iba a hacer un centro cultural. Bueno, algo que no les dije, en la década de los 90 hubo un conflicto ahí porque era el gobierno Sanguinetti, digamos, y se desmonta el museo. El 90 era de Herrera. Sí, no, pero estamos en el 97, sí, perdón, en los 90 quise decir, está bien la aclaración. En el 97 se desmonta el museo, es más, ahí va a funcionar un CECAP, un centro que pasa a funcionar el curso de centro de capacitación. Hay parte que se va al Museo de Presidencia, ¿sí? Y la colección va a distintas sedes del Ministerio. Y ahí la familia indica que va a hacerle juicio al Estado, porque la donación en el 63 era una donación modal para que fuera museo, y dejaba de serlo. Bueno, ahí se negocia y finalmente vuelve todo o casi todo a la quinta, ¿no? Y posteriormente, a principios del 2000, hay un proyecto para hacer también, que funcionará como museo, pero también como centro cultural. Esto lo digo porque acá hay estructuras que son parte de ese proyecto que nunca se concretó, como por ejemplo esto. Pero me sirve este plano precisamente para ver la planta, ¿sí? de lo que es el edificio. Acá vemos la galería, el jardín, que está delimitado por este muro, y acá vemos algunas estructuras que están asociadas y están dentro del jardín, y otra fuera. Un invernadero, esta es una foto actual,
¿sí? Probablemente asociado más al trabajo en el propio jardín, ese invernadero, ¿no? A plantines o esquejes asociados a este jardín, sobre todo por el tamaño, es un tamaño más bien pequeño, una pajarera, ¿sí? Que tenían ahí también, que hoy día tenemos que reconstruirla, digamos, y recuperarla. 2 pérgolas, que una hoy funciona como, fue recuperada y funciona como fotogalería. De hecho, les invito ahí, ahora hay dos exposiciones en esa fotogalería que pueden ver. Esta tiene una glicina, ¿no? Que también es de la época y se mantiene. Y acá lo que les mencionaba hoy, pasando este portón, ¿sí? Acá está el muro, hay una estructura que hoy día la que queda es esta, la que se puede apreciar, que es parte de lo que era la bodega. Esta foto de abajo es anterior a 2008. Está publicada en el trabajo en la tesis de maestría de Gustavo Acosta, que es antropólogo, que hizo un trabajo, precisamente su tesis, sobre la Quinta de Valle, y es una foto que él sacó, figura, tiene que ser de antes del 2008, pero así era el galpón que había, donde funcionaba la bodega, y al lado estaba el garaje para autos y carros, pero ya llegaron a los autos, a tener autos. Esta es la planta para que vean la distribución en su momento de lo que era la casa, ¿no? Esta es la entrada principal, la escalera, se ingresa digamos, al hall y tenemos la sala de música, y en este sector seguían una sala o sala de té, el comedor, una antecocina, la cocina y una habitación que sería una despensa, ¿no? Funcionaría como despensa. Probablemente por los indicios que tenemos. Este otro sector, que es el ala norte, era más la zona más íntima, donde estaban, por un lado, el escritorio de Valle, luego venía el dormitorio de José Valle Ordóñez, el dormitorio de Matilde, era común, digamos, como era de estilo en la época, que durmieran separados, digamos, el matrimonio, en habitaciones separadas, y luego una sala que acá le puse de ellas dos, era una sala más bien de característica, caracterizada como femenina, como una sala de costura, etcétera, como se le podía llamar en la época, que también estaba asociado a lo que era la biblioteca de ellas dos, ¿no? Que era una biblioteca que conformaron entre Matilde y Ana Amalia, que era una hija del matrimonio que va a fallecer con 18 años en enero, poco después que se mudaron ahí, en enero del 13. Otras habitaciones, ¿sí? Que no sabemos concretamente qué función tenían, y luego una característica que tenía 3 baños dentro del edificio. Un baño que estaba asociado al dormitorio de Valle, otro baño que estaba asociado al dormitorio de Matilde y un baño de uso común, digamos, pero los 3 dentro del edificio. Luego, aquí más o menos fuera, cercano pero fuera del edificio, había otro baño que también hoy día incluso está en funcionamiento. Esto para que vean un poco la distribución, y el patio central, que era un patio que en ese proceso de reforma fue techado. O sea, lo que existía acá era una planta con un patio interior que era abierto. De hecho, ahí tienen ¿cómo le llaman? Impluvium, o sea, como una pequeña cisterna de recolección, ¿no? del agua de lluvia, y eso tiene una conexión a un aljibe que está afuera. Ese fue techado con una claraboya, y posteriormente van a poner un vitral, pero ahora después voy a hacer referencia a eso. Esto para que puedan tener una imagen de la planta y tengan en cuenta que también tenía subsuelo. Tenía en el ala sur, que es lo que vemos arriba, una carbonera, ahí, ¿no? Depósito de carbón y leña, que era fuente de energía, ¿no? Desde la cocina hasta fuente de calefacción en algún momento también. Luego por acá estará la caldera también, de una calefacción central que se va a instalar en la década del 20.
Y luego del otro lado un sótano con distintos compartimentaciones. No sabemos exactamente, pero hipótesis de trabajo, por semejanza también con otras construcciones de época, lugares donde se almacenaban, ¿no? Cuestiones vinculadas a la producción de la quinta o asociadas a la producción. Tal vez algún espacio que pudiera ser para algún dormitorio de servicio doméstico, tal vez. Y lo que sí también sabemos por relatos, digamos, existentes de historiadores locales, historiadores y de historia oral también, ¿no? De nietos, hijos, de gente, ¿no? que estuvo vinculada a la familia, que en algún momento acá, por ejemplo, practicaban boxeo y también esgrima, que era común, digamos, en la época, tanto los hijos como Valle. Y de hecho acá, que el otro día lo pasó Andrés, digamos, en algo que había, al estar buscando información también, esto es no se alcanza a leer, pero es como un recibo, ¿no? Un detalle del pago ahí lo dice, se me fue el nombre, es Nicolás Revelo, ¿no? Es Nicolás, es Revelo, pero... Sí, es Nicolás. Revelo era quien le daba clases... Nicolás Revelo era quien le daba clases de esgrima a Valle y probablemente a sus hijos. Nicolás Revelo es el padre, el referente del esgrima en el Uruguay. De hecho, era militar y fue enviado a Europa también para perfeccionarse y para perfeccionarse sobre todo en la enseñanza de no solo del esgrima, también en deporte, educación física, etc. Y de hecho fue obtuvo una medalla mundial en 1898, incluso bastante antes. Y es interesante esto también, ¿no? Como linkear con otra, en este caso lo que tiene que ver con la historia del esgrima, y cómo Valle también estuvo vinculado y probablemente cómo influyó con esa idea que él que realizaba, ¿no? Que tanto de que hubiera gente que fuera al exterior a perfeccionarse, a conocer, etcétera, así como él viajó en 2 oportunidades a Europa, pudo recorrer, ver qué había ahí y tratar de ahí de nutrirse o de perfeccionar sus ideas, como también en estos periodos se enviaba gente o se traía gente también, científicos, etcétera, para poder desarrollar más rápidamente esas ramas. Algunos ejemplos de esos espacios. El patio central. Este croquis que está acá lo envió Valle por carta cuando estaban en obra. Él quería en principio, y en la carta lo dice, si podía tener un aljibe en el centro, si no era muy caro. Finalmente no hubo un aljibe, nunca. Lo que hubo sí fue un parquet, ¿sí? Y se techó, o sea, desde que Valle y su familia se mudaron ahí, ese patio fue techado por una claraboya. Un parquet que se conserva hoy día, y esta foto es del archivo Campos, es previa o del momento en que van a entrar a vivir ahí, digamos, está armado este lugar para que se vea, ¿no? Que era como un lugar de recepción, un lugar de reunión. Esta foto, lo vemos ahí a Valle, a José Valle Ordóñez con correligionarios, es este mismo espacio. Como verán, todas las paredes tenían tapices traídos de Francia, hoy lo comentaba Andrés. En el caso de Valle, el mobiliario es europeo y fundamentalmente de Francia, así como el resto del alojamiento de la quinta. Y acá vemos el espacio de día, ¿sí? Acá lo que me parece interesante mostrar es cómo nosotros podemos, y a veces tenemos, la posibilidad de reconstruir espacios porque hay imágenes y a veces no. En este caso tenemos imágenes de cómo era el lugar, pero optamos porque este espacio sea un espacio multifunción. Hoy día es un museo
y ese espacio funciona para exposiciones temporales o para actividades culturales. En este caso hay una exposición temporal, que es la que le comentaba sobre la Biblioteca de Ellas Dos, Matilde y Ana María. Pero se mantuvo como espacio de reunión. Sí, bueno, ahí, exacto. Es como un espacio de encuentro, como un espacio de encuentro, pero es el espacio, no es el único, pero es de los espacios que sí podríamos haber recreado en la idea de casa-museo, ¿no? Pensando en una ambientación como casa-museo, como sí pasa en otras habitaciones que ahora vamos a ver, pero en este caso, precisamente, como es un museo y tenemos que pensar la refuncionalización de los espacios en ese sentido también, se optó por esta vía. Hay un vitral, ¿sí? Sobre el vitral es que está la claraboya. El vitral este no es el original, había un vitral que era un escudo uruguayo, un escudo nacional que en la década del 70, no sabemos, o del 90, colapsó y por falta de mantenimiento y bueno. Este vitral que veíamos anteriormente es de principios del 2000. Voy a apurar un poquito acá. Estos son lo que le decía, como un espacio multifunción, ¿sí? Hay espectáculos, talleres, etcétera, más allá de la exposición. El dormitorio de José Valle Ordóñez. La foto que ven aquí es de cuando inauguró el museo. No tenemos fotos del dormitorio anteriores, cosa que es bastante entendible. O sea, no tenemos a Valle en el dormitorio, como para saber cómo era exactamente el dormitorio de Valle cuando él vivía ahí. Pero sí tenemos, lo que tenemos es cómo estaba montado el museo en el 67. Y lo que pasa es que en el 67 tenemos descendientes de Valle todavía. Tenemos nietos, o sea, ahí es a lo otro a lo que nos podemos aferrar. Cuando no tenemos una documentación, ¿no? Que en este caso que pueda ser foto o algo, ¿no? Que podamos constatar de qué manera estaba montado en este caso el dormitorio. Bueno, si había familiares que habían visto el lugar, etcétera, bueno, es un poco más confiable que yo ahora me ponga a pensar cómo era el dormitorio de Valle. Esto es como está montado hoy día. ¿Sí? Como verán, hay bastante similitud. Hay algunas piezas que faltan, como un retrato de Ana Amalia y este que es de Amalia de Ordóñez, la madre de Valle, que están en restauración, ya están terminando de restaurarlos y van a volver y van a venir a este lugar. ¿Sí? Esta es la puerta del baño a que hacíamos referencia y esta es la puerta que da al escritorio de Valle. Y acá vemos el museo en funcionamiento, más allá de recrear el espacio, cómo esos espacios se llenan de gente o hacemos que precisamente sean, en este caso son niños de un jardín infante con una propuesta acorde a ellos para que ese espacio sea visitado. Y bueno, aquello que era el dormitorio de Valle, hoy es el dormitorio de Valle, pero en el marco de un museo con actividades que lo ponen en valor. Este es el escritorio de Valle, una foto de 1942 o de antes. Esto está en un artículo publicado por Domingo Arena. Vemos el escritorio. Vean la diferencia de las paredes, eran paredes enteladas, más bien oscuras. Hoy día está en blanco, pero tratamos de recrear lo mejor posible este momento. Y otro momento de otra foto que tenemos, que no está aquí, que es con Valle sentado en su escritorio y podemos ver todo lo que sale en la foto y tratar de ponerlo en ese lugar que estaba. Lo verán con los retratos que hay acá, etc. Y esto es hoy día el escritorio, ¿no? Visitado por gente, etc. En esta idea de cómo se van refuncionalizando los espacios, en este caso de una casa. Y con el dormitorio de Matilde lo que nos pasa es que tenemos que hacer esa referencia, no con fotos, sino con relatos de quienes en su momento estuvieron en la inauguración del 67, etc. ¿Sí? Porque ahí sí que no tenemos ninguna imagen, por lo menos al día de hoy, que podamos usar como base. Y así es como está hoy día montado el dormitorio de Matilde. Están faltando algunos elementos en pared, no los hemos puesto, tal vez algún día los pongamos,
pero lo que pongamos es lo que podemos, Rescatar. ¿cómo Intuir, decirlo? claro. Intuir, o qué sería un dormitorio femenino y dentro de lo que hay en la colección, pero si iba ahí o no iba ahí, no podemos saber. Entonces, podríamos dejarlo así, o esto es pensándolo desde este lugar de museo, ¿no? Cómo nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos con lo que realmente sabemos, buscamos otras fuentes similares o situaciones similares que puedan, ¿no? De dormitorios de época, de una mujer ¿no? Casada, burguesa, bien. Ahora, y ya para terminar, hablando del territorio, como pasó en la Quinta de Herrera, en el año 36 también se lotea y se vende toda la parte frontal de la quinta, esas 36 hectáreas, desde el casco, desde el edificio hasta Cuchilla Grande o General Flores, Beloni hoy día, se lotea y se vende, pero ya se le cambia totalmente el destino a ese territorio, ese terreno. Esos terrenos que eran de quinta pasan a ser terrenos para casas habitación. Se lotean en un número muy importante de lotes, ¿sí? Aquí es la casa quinta, ¿no? Hoy día, o sea, el edificio, la casa. Son como 40. Son como 40 terrenos por manzana, ¿sí? ¿no? Por manzana, exacto. Pensando en la transformación del territorio, ¿no? Esto fue en el 36. Este mapa es del 62, este plano. También levantado por el ejército, o sea, todo esto está lo conseguimos en el Instituto Geográfico Militar. Acá vean cómo cambia, ya esto está urbanizado, ¿no? Loteado. Acá sigue estando el edificio, sigue habiendo como un jardín o árboles, ¿no? Vegetación alrededor, sigue estando la casa de los muchachos, sigue estando la bodega, sigue estando el camino, ya más, ¿no? De pronto no tan claro, ¿sí? Estamos hablando del 62, Valle murió en el 29, se fueron en el 33 la familia, y todo este sector hacia el fondo seguía siendo propiedad de la familia y pasa a tener un destino mucho más público. O sea, estamos haciendo entrevistas a los vecinos de la zona también, de que, ¿no? ya veteranos con muchos años, muchos de ellos, y que decían que cuando eran chicos iban a jugar a los fondos de la quinta de Valle, y había canchas de fútbol ahí, iban a tomar mate, la familia, era un lugar gratuito de recreación, aprender a manejar algunos por esos caminos que había ahí. Es algo que está muy presente y que va mostrando cómo va cambiando precisamente el territorio. Y para finalizar, esto que son imágenes aéreas de distintos momentos también del territorio de lo que es la quinta. Voy acá que es del año 66-67. La quinta original, voy a ir por los contornos, era esto. ¿Sí? No sé si ahí se ve el cursor. Bien. Acá en el 66-67 está la casa, ¿no? Que hoy es el museo, se ven árboles, se ve el camino del fondo, ¿no? Ven acá arbolado, ya se ve todo urbanizado al frente, ¿sí? Vamos al 91, la urbanización avanza, ¿sí? De hecho el camino del fondo no está más, está mucho más pelado, entre comillas, digamos, todo el fondo, ahí probablemente están todas las canchas de fútbol y esto que se decía también, que en el año 91 también estaban, así como en el 66-67. Vamos al 2000, asentamientos todos alrededor, o sea, en la década del 2000 acá ya se empiezan, en la década del 90, empieza a haber algunos acá en el 91, fines de los 80, 91, pero se ve claramente acá, se tuburizó toda la zona, asentamientos rodeando el lugar, en esta década del 90, o sea, esa foto del 2000, ya comienza a ver, acá se ve que está en construcción, planes de regularización de quienes estaban en esos asentamientos, se van a regularizar, y finalmente esta es una foto de la actualidad, el 18-19, que ya están los núcleos básicos evolutivos, las cooperativas,
¿no? Que son los realojos cercanos de quienes estaban en este asentamiento. Y de hecho a esta zona también, que terminaron en asentamientos, fueron muchos que fueron realojados de Ciudad Vieja, ¿sí? de zona de los hoteles, ¿se acuerdan? ¿No? Sobre todo en los 90, ¿sí? Hubo una expulsión, entre comillas, digamos, de Ciudad Vieja, y muchos terminaron ahí. Y de hecho el barrio, nosotros nos damos cuenta que está dividido en ese sentido, irá cambiando con el tiempo, pero los que están al fondo del museo, digamos, todos estos realojados, son los otros dentro del barrio, ¿sí? Es más, son las zonas más complicadas hoy día también, ¿no? Y son las que son vistas precisamente como, no exactamente los históricos del barrio, ¿no? No vienen de las familias del barrio. Y de hecho, por eso nosotros también, cuando pensamos en el museo, y termino con esto, ya sé que me fui mucho, cuando pensamos en cómo funciona el museo, la entrada principal de la casa es esta, pero la entrada principal del museo es esta, por varios motivos, o sea, el fondo de lo que era la Casa Quinta. Por un lado, porque todos los servicios, las áreas de servicio del museo están ahí. La recepción es esta, ¿sí? Los baños están aquí, ¿sí? Hay una batería de baños, las oficinas están aquí, nuestras. Entonces, además tenemos aquí un terreno importante que sirve como lugar de estacionamiento, ¿no? De llegada para ómnibus, etc. Porque en el frente quedó muy apretado por la urbanización, el frente quedó muy apretado con la casa de los vecinos de la parte frontal. Tenemos esta parte de servicios, pero también que el museo esté mirando hacia ese sector del barrio que habitualmente se le ha dado la espalda, y es así, históricamente ha sido así, o sea, los servicios están de la quinta hacia arriba, servicios de la quinta hacia abajo, pocos, ha ido mejorando sin duda. Hay un liceo hace cuestión de 5 o 6 años, el Liceo 67, que viene a estar a lo que eran los fondos de la quinta, contra Rafael. Se ve en la foto. Se ve en la foto, exacto. No quiero pasar mucho de un lado a otro porque lo voy a enloquecer, pero aquí está el Liceo 67, acá se estaba terminando incluso de parquizar alrededor. Hay un jardín infante, yo les decía, en lo que era la casa de los muchachos, aquí al lado. Hay una escuela ya desde 1960 acá, que es la Escuela Campamento, una escuela histórica del barrio. Pero el museo, la idea precisamente es que por un lado es mucho mejor como un lugar de recepción, de llegada por el espacio que hay, etcétera, el fondo, y porque además simbólicamente, si se quiere, y realmente, ¿no?, sea un museo que está mirando también hasta este sector y que integra este sector del barrio, o que por lo menos lo intentaremos, lo estamos intentando, que es el que habitualmente es el sector que está más apartado del propio barrio, ¿sí? Y esa es un poco la idea, en esta idea de refuncionalizar esos espacios y repensar el territorio de lo que era la quinta, porque también estamos trabajando mucho con esas instituciones de la zona. De hecho, ahora está el programa Ajedrez para la Convivencia, que a través del museo va a empezar a generar acciones precisamente en el Liceo 67, en el Jardín 381 y en la Escuela Campamento, o sea que son las instituciones de enseñanza que quedan donde estaba, dentro de lo que era el territorio de la quinta antes, y que los vecinos también empiecen a reconocerse como vecinos y que viven en lo que era la Quinta de Valle. La Quinta de Valle no era solo la casa de Valle, la Quinta de Valle era todo este terreno. Y un presidente eligió venir a vivir a este barrio, Piedras Blancas, y por lo tanto también empezar a poner en valor y en cuanto al sentimiento de identidad y de valoración de los propios vecinos y del barrio, tratar de colaborar en ese sentido también. Y dejo por acá porque sí, sé que me fui larguísimo. Muy bueno. Una consulta que no Sí. me quedó clara. Cuando se dona la propiedad, ¿se dona solamente la casa No. o la quinta del total?
se dona la casa y todo lo del fondo. Digamos, esta es la casa, ¿no? Ahí se ve. Sí. Lo está marcando. Esto ya había sido vendido. Hubo mucha polémica con eso. Esto ya había sido vendido cuando se vendió esto en el 36, cuando se loteó. Cuando se fue a declarar museo, había polémica. En el 60, sí, en el había 60. polémica por los terrenos, porque los sucesores de Valle, vamos a decir, Sí. eran personas que querían ellos delimitar lo que era. Y por otro lado, quienes iban a hacerlo, el ministerio, Ujú. opinaba de distinta manera. Entonces fue muy politizado, me acuerdo que fue muy politizado eso. Pero después se llegaron a acuerdos, como siempre, y se terminó en esto, ¿no? Sí, de hecho acá pasó, digamos, lo que sí, en la donación sí seguro está lo que es el museo, estoy tratando de marcar acá, está esto, y lo que era la casa de los muchachos, digamos, que es esta acá, ¿no? Eran lo que, por ejemplo, en el 75 se declara Monumento Histórico Nacional, viene a ser... se me va de acá, ¿no? Sí. Fue en el periodo de Jorge Valle que hubo problemas. Se va, acá lo que estoy marcando era lo que era el predio, que en el 75 es donado, digamos, como museo y es declarado, perdón, en el 60 donado como museo y es declarado Monumento Histórico Nacional en el 75. O sea, nadie va a esa. Después hay predios, sí, hay predios de acá que yo creo que pasaron a la Intendencia, precisamente para las regularizaciones, ¿sí? Incluso el predio ahora es de ANEP, el predio de la Casa de los Muchachos, ¿no? Pero también pasó a otro ministerio, o sea, De fue la escuela fue lo dona la desafectado. familia. Sí, estuvo muy complejizado la división. Yo me acuerdo de eso, sí. Sí, de hecho, por eso cuando lo donan, el único hijo que vive es César, porque Rafael y Lorenzo ya habían fallecido cuando donan en el 63, estamos hablando, y quedaba la esposa de Rafael, De Charriá. Anita Charriá. Y bueno, otros también herederos, ¿no? Esto es algo que... Sí, pero hubo polémica para llegar a un acuerdo. Por suerte se arregló todo, pero llevó su tiempo. Y de hecho hay que destacar una cosa también, o sea, que es algo en lo que iremos avanzando, ¿no? También nos vamos montando sobre lo que ya hay, ¿no? Ya hay, digamos, esto no es solo de ahora, hay investigación, ¿no? De años atrás, de otra gente también, y ahora nosotros vamos sumando en el sentido de qué pasó. Hay periodos que no está tan claro, sobre todo en eso, en el uso que tuvo la casa, en quiénes vivieron, quiénes no vivieron ahí. Eso es parte de lo que también se está reconstruyendo, incluso llegando hasta la actualidad o hasta unos años atrás, ¿no? Ejemplos, la otra vez comentábamos que entrevistamos a quien era la esposa que vivió ahí del casero de la Quinta Valle, que vivieron en la Quinta Valle entre el 2000 y 2005. Entonces, bueno, que era cuando estaba precisamente incluso ahí con el asentamiento, etc. Y es eso, ¿no? Ir pensando y después contando la historia de un espacio y de la gente que estuvo ahí, ¿no? Porque esta señora nos contaba dónde era su dormitorio, ¿no? Dónde cocinaban ellos, que no era en el medio del museo, ¿no? Digo, pero cómo también esos otros espacios que en su momento fueron parte de la vida cotidiana de la familia Valle, y no hay que olvidar de los trabajadores asociados a la quinta también, del servicio doméstico, ¿no? Que es parte de lo que se va reconstruyendo también con estas historias. Una cosita que no entendí. Sí, Cuando Valle compra en el 4, ya había una construcción. sí. ¿La construcción de quién era? Él compra a la sucesión Duplessis, ¿no? Sí. Pero es arquitectura sin arquitecto. Sí, claro. Que no tenemos, que es algo, a ver, en algún lugar lo que decimos Sí. tiene que estar, pero no tenemos toda la historia como por ejemplo sí mostraba No, claro, Andrés para la Quinta pasa de que, claro, Herrera. hay que hacer el ejercicio ese de Sí, pero buscar se- la escribanía del gobierno de Hacienda. Claro. Claro. Ojo, se ha buscado también en varios, no es que, Pero que digo, no sea, pero- no es de fácil. Pero él, también como Herrera, reformularía sobre ya una construcción Ya había una existente. construcción. Exacto. Claro. De hecho, según a ver, no tengo nada para contrastarlo, pero se menciona, digamos, incluso en informes dentro del propio ministerio, ¿no? Vinculados a patrimonio, etcétera,
que posiblemente Valle lo que hizo, entre otras cosas, es agregar otro mirador, o sea, uno de los dos miradores. Sin duda hizo, y eso sí lo tenemos por cartas que él mandaba, que decía, tiren esta pared abajo para ampliar este cuarto, hagan los 3 baños, dónde iban los 3 baños, ¿sí? Pero se habla de que la logia, digamos, el techado de la galería también se hubiera hecho por Valle, digamos, que no fuera... La claraboya. bueno, sin duda esto, la claraboya, poner parquet. Sí, porque hay como ideas de Europa también y las modas Y de hecho, italianas. él menciona ejemplos de Europa en las cartas, ¿sabes? Claro. Para la casa de los muchachos también. Estaba y lo mandaba Algo a que hacer. vio y se podría hacer algo como esto, que Claro. era un petit palacio, por decirlo, ¿no? Que le mencionaban así, conocido en la época. En España, era uno, no recuerdo ahora bien el nombre, pero... entonces, sí había, a tu pregunta, sí había una construcción. Lo que ojalá y seguiremos buscando es ver bien Como era. qué era lo que había y qué fue lo que se le agregó o se modificó. Lo que sí sabemos es que la casa de los muchachos la construye de cero. sí. Eso es Campos y es una estructura, Campos digo, el arquitecto, es una estructura, yo no soy arquitecto, pero a la vista me parece muy parecida a lo que fue la quinta el edificio, la casa de Domingo Arena, que también la hace Campos años después a la Quinta de Valle, y hoy día es una UTU, hoy está todavía en Domingo Arena este lugar, y tiene una característica parecida. Pero sí. ¿Usted quiere decir algo? Ya la pregunta la contestamos porque era la misma, era ¿quién eran los anteriores dueños? ¿Qué es lo que habían rescatado después de...? Sí, eso es lo... Pero ya más o menos tenemos la idea y bueno, es el patrón que más o menos pasó con todo, que la modernización que vino después, porque ya ahí pasó a las quintas modernas, trayendo con lo que Valle vio allá y lo que hizo Herrera, se ve en el otro también la transformación de la casa, porque ya cambiamos de casa, hubo 2 charlas diferentes, quedaron muchas cosas en el anterior para ver. En la de Herrera se ve esa gran transformación, esa torre que tiene la casa de Herrera en la esquina, y nada menos que el ascensor, una cosa que se integró a la quinta y que no la van a ver más que en 2 quintas o 3 en todo Montevideo, que lo puso Herrera. Eso fue a las habitaciones de ellos, es un ascensor chiquito para ellos dos. Y alguna cosa. Y otra cosa que me puso muy feliz, vi por lo menos la foto del cuadro de Racine. En ese comedor grandote estaba ese cuadro, no sé si Sigue estando, ustedes lo sigue tienen, estando. porque estaba poco menos que desesperado, nunca más lo vi. No, sigue estando. Están los dos. Se reinauguró la casa, estuve como siempre detrás de todo. Sí. No estaba. Dije, Cuando de ese cosas, cuadro- tenemos guardado, tenemos esto, tenemos lo otro, pero yo sé que hubo manos negras de todas formas, desvalijaron la casa, se llevaron todas las piezas de arte y Ese todo. era muy En común. dos o tres de las entradas que hicieron los intrusos, que robaron todo, pero ese cuadro era algo muy importante. Así se dio noticia, un poco así en general, porque ya muchas cosas hay otros que tenemos otra visión, la vemos diferente. Eso de Racine, para los que no conocen, fue el gran transformador de muchas de las cosas. Vino con los arquitectos paisajistas, que él no fue el más importante, fue el hermano, pero después él entró a la intendencia, la primera intendencia, y fue el que hizo la Rosaleda, el Jardín Botánico, todo ese. Y ese cuadro es de esos mismos años, y está firmado por él, y están las plantas que puso
Hay que pensar que en aquellos tiempos la mayoría de los árboles nativos ya no existieron más porque fueron talados por los distintos asentamientos de los gobiernos y de las invasiones que vinieron al país. Y después Pedro Margat y Berro, que estuvo allí frente a la Quinta de Valle, fue los que volvieron a poblar todo con árboles exóticos. Entonces, por eso es lo que muchos, a veces hasta historiadores nuevos, yo soy tan viejo que pasé los 90 años y estoy mucho en eso y en esas cosas, y por la familia y la tradición oral y muchos estudios he reconstruido muchas cosas y he visto eso. Entonces, es bueno alguna noticia. Entonces, en la Quinta Herrera, los que vayan, dice la que está más a mano, van a ver el ascensor, van a ver eso. Y ahí, que la quinta esa era hasta el arroyo, que nombraron bien, que estaba en el final de la calle. Se ve la foto. Que era el arroyo que ahora nadie se da cuenta, pero que está entubado debajo de la calle, terminaba una gran quinta, porque para una casa eso era... En el anterior creo que se veía. No es tan importante. Ahí se ve. Ahí se ve. Es este, ¿no? Este es el arroyo. Pero que no se me caiga nada. Sí. Este es acá, este es el arroyo Ahí va. y esta es la zona que usted decía. Yo les mostré una foto de ese arroyo Sí. que está en el... Sí. Sí, en el... Sí, Ese es el mar. Ahora está De ese tengo además mucha noticia, ¿Y información, cuál fue después? porque mi propio padre le llevó a la carne a Herrera ahí en el carro cuando era botica, porque en la esquina de General Flores a la vuelta había una gran carnicería, una chacinería y esas cosas. Y entonces todos los días se le llevaba, una persona muy afable, muy fantástica. Y lo que el queda Racine está más es el adelante. árbol. El Racine está atrás. El árbol que está tirado enfrente, porque Herrera nunca quiso No. que lo tocaran. La gente a veces no se da cuenta. Y Ese ese es- tronco ahí tirado, ese se cayó ese día. Herrera murió casi así de golpe, un día que agarró una congestión saliendo a la ventana y eso. Pero entonces quisieron mantener esa idea, ese recuerdo de él, los familiares, que ahí quedara el árbol famoso ese. O sea que para la gente que vaya al museo, que lo construyeron y está muy bien ahora, y muy salvada la casa que estaba muy deteriorada, y como habían tenido la precaución de mantener muebles y cosas, ¿verdad? Hasta el auto que apareció ahora en el desfile presidencial. Sí, en realidad... Que estaba en el costado, la famosa cachila que decían ellos, una autoría del año 30 y algo, y algunos carruajes, una cosa era, pero esa quinta era porque fue muy transformada. Claro. El doctor Herrera hizo toda una transformación y esas cosas que le dio esos cambios, que bueno, los dos hicieron que eso era la casa del partido, menos. Ahí se decidía mucho de los Uruguay, tanto en la Quinta de Valle como en la Quinta de Herrera. Sí, de hecho en la Quinta Valle es lo que se dice, ¿no? La segunda presidencia, él como que o sea, gobernó desde ahí también. Y una cosa sobre, ya para pasar el aviso, por los días que está abierto el Claro. Sí, claro, sí. en el caso de la Quinta de Valle, de martes a sábado, la casa museo, digamos, el edificio está abierto de 11 a 5 de la tarde, de martes a sábado, y el jardín abre una hora antes y cierra una hora después, de 10 a 6 de la tarde. Y los sábados a las 3 de la tarde hay visita guiada, sin agenda ni nada, para quien vaya. los sábados. Sábados a las 3 de la tarde. ¿Por qué calle quedó la entrada? Y por el fondo, Carlos Uní, se llama ahora, es la calle, pero lo mejor es si se van por Belón y agarran Matilde Pacheco hasta el fondo, Claro. y enseguida a la derecha, ya lo van a ver ahí, porque es toda la manzana. Y ya les digo, los sábados 3 de la tarde, visita guiada, y si no,
y la Quinta de Herrera está abierta de miércoles a domingo de 12 a 18 horas. ¿No? Sobre la Quinta de Herrera tuvo un proceso de refacción muy grande entre el año 2013 y 2014. Se hicieron obras de restauración muy grandes, la quinta se llovía, había un palomar en el interior de la casa. El mobiliario que ustedes lo ven ahora muy bien estaba en condiciones muy lamentables, y fue el proceso de restauración del mobiliario se hizo entre 2017 y 2018, y reinauguramos la quinta con el mobiliario original, porque la casa se inauguró sin mobiliario primero y luego con una exposición. Claro, en el año 2014 y en el año 2018 fue que se reinauguró. Allí lo ven, aquí ven ese es el plano original de la casa. ¿Eso? No, acá. Esto que está aquí. Ahí, Javier, eso. Acá. Y lo que está a su izquierda, que ahora no sale en la foto, es el plano del jardín, que es un proyecto. Es decir, no hay, yo creo que es discutible si realmente el proyecto es lo que finalmente se ejecuta, porque de hecho si ustedes recorren el jardín y recorren el jardín con el plano, no hay coincidencia, digamos, ¿no? Es decir, que eso es interesante porque de la misma forma que está ese proyecto y hay cosas diferentes en la casa, bueno, seguramente en el propio proceso de intercambio entre la familia y el paisajista y demás, bueno, se fueron haciendo cambios. En una etapa del jardín, que es la de Racine, porque después hay otra etapa que es más, que tiene que ver con estos procesos que mencionaba Javier, de investigación, porque esto, pensemos que es información que está toda muy conectada, dispersa. Hay otra etapa que tiene que ver con la etapa final de Herrera, que, por ejemplo, había un jardinero que era de origen japonés, y que es muy interesante porque tiene que ver con la inmigración japonesa al Uruguay, que está asociada a todo el tema de la florería. Entonces, bueno, sobre eso, por ejemplo, sabemos muy poco. Y bueno, ni que hablar que en esto ha sido muy importante las memorias, ¿no? Es decir, la reconstrucción de la memoria de los familiares, es decir, lo fueron cuando las dos casas se abrieron, que sobre eso, digamos, Pibel Devoto hay constancia de que se reunía con Anita Chervier, y Anita Chervier le decía, no, acá teníamos esto colgado, acá iba esto, acá iba esto otro. Y lo mismo hizo con los descendientes de Herrera, con María Hortensia, con Luis Alberto Lacalle. Inés es más chica, porque ustedes recuerden que Luis Alberto Lacalle vivió en esa casa. Entonces también él tiene toda una vivencia distinta de la casa, porque él vivió allí, en una etapa de la historia familiar. Entonces, bueno, hay todas esas memorias, son lo que estamos ahora intentando recoger. Y eso de que son momentos también de la historia, ¿no? Claro. O sea, no quiere decir que toda la vida, ¿no? Esa casa, como cuando decimos, ¿no? Cuando van los muebles, pensando en la casa nuestra también, o cómo uno usando los espacios. No, y además la familia, si se achica, va usando los espacios de distinta manera, o acomodando las cosas de distinta manera. Sí, el propio, la calle Herrera, por ejemplo, insiste mucho en que la dinámica de la casa cambió mucho con la muerte de Margarita Uriarte. Es decir, que la casa se convirtió casi en un club político de forma permanente, ¿no? Y que faltaba la presencia femenina, ¿no? Es decir, esta cuestión él siempre dice, bueno, todo ese ordenamiento, ¿no? Que un poco la señora de la casa, bueno, hacía que algunas cosas se mantuvieran en la vida privada. Bueno, no, la casa se convirtió en un club político, digamos, ¿no? Entonces eso es muy interesante de ver. Y bueno, ya de hecho las dos quintas, creo que se dejó ver a través de lo que comentaba Javier,
pese a que esta quinta no estuvo rodeada de asentamientos, las dos quintas, digamos, tuvieron etapas de cierre permanente, ¿no? Es decir, si uno piensa en realidad a partir de los años 70, bueno, son sedes del museo que más bien pasaron más cerradas que abiertas o abiertas por periodos muy breves, ¿no? Así que bueno, ahora hay que disfrutarlas porque en este momento están muy lindas, están muy lindas. Y está en proceso, ¿no? También, ¿no? Y todavía, exacto. Falta, en el caso de Valle, ¿no? También Sí, de Herrera, claro. digo, recuperar algunos espacios, ir avanzando en la musealización de esos espacios. Yo